Bueno, vamos a empezar a trabajar. Vieron que el Santo Padre, el Papa Francisco, publicó su primer obra, su primer trabajo, ¿no? Que se llama La Alegría del Evangelio. Entonces uno va aprendiendo a entender qué es lo que el Papa Francisco nos quiere enseñar. Nosotros sacerdotes y para explicarle a todos los chicos y al viejerío que nos mira. Entonces vamos a ver si hoy en 5 minutos podemos entender algo, por lo menos de lo que yo voy entendiendo. Vamos acá a la tabla. La verdad de Cristo, ven ahí los chicos, se manifiesta en el Evangelio. Acuérdense, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que en el Evangelio, que significa buena noticia, se hace historia. Y se hace historia en la eclesía, que es el pueblo de Dios, el pueblo que es llamado por Dios y responde, ¿no? El Evangelio se hace historia en la eclesía, en la iglesia que peregrina. Y ese hacerse historia de la iglesia que peregrina, ¿ve? Talla en la historia a través de los sucesores de Pedro. Más abajo, a ver, poneme así la hojita eso. ¿Ven? Cristo y su evangelio que se hace historia en la iglesia que peregrina, acá y ahora. Por eso cada vez que el Espíritu Santo suscita un sucesor de Pedro, hay algo que tenemos que aprender. ¿Está bien? Muy bien. Vamos. Ahora bien, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se hace historia, ¿ven? Se manifiesta en 3 elementos: en la verdad, en la bondad y en la belleza. ¿Ven? El Evangelio de Jesucristo, que se hace historia, se manifiesta en la verdad, en la bondad y en la belleza. Depende los tiempos históricos, los momentos que el hombre vive, se acentúa más una cosa que otra. Ahora, en cada momento de nuestra peregrinación, la unidad y la continuidad de la iglesia encuentra un acento distinto. Eso es difícil a lo mejor, porque claro, no es lo mismo cuando, por ejemplo, mi papa de toda la vida, desde que yo me convertí, fue el Papa Juan Pablo. Pero después tuvimos al Papa Benedicto y ahora lo tenemos al Papa Francisco. Y el Espíritu Santo nos habla, porque nuestros papas son como los profetas, y nos quiere decir algo distinto. Pero hay una continuidad, nunca se rompe, porque la iglesia es una sola que peregrina a través de la historia, ¿no? Por eso a mí me parece que tanto el beato Juan Pablo II, nuestro viejo Papa Benedicto XVI y nuestro Papa Francisco son una unidad que peregrina. ¿Se entiende? Es difícil. ¿Las viejas me entienden? ¿Se entiende, Chinda? Sí, muy bien. Ahora bien, esta es una opinión personal que yo tengo, que uno la piensa y la reza. Ustedes a Juan Pablo II no lo conocieron, porque cuando ustedes nacieron ya Juan Pablo se había muerto. Pero Juan Pablo II fue un revolucionario. Fue el gran predicador del Evangelio. Juan Pablo II, que ya es beato, y yo hablé con él varias veces, tenía suerte, ¿no? Fue como un nuevo San Pablo. Iba de continente a continente. ¿Cuántas veces vino a Argentina? 2 veces. Después vino Benedicto XVI, que siempre fue la mano derecha del Papa Juan Pablo. Y a mi modo de ver, es lo que uno piensa porque reza, el Papa Benedicto fue como un nuevo San Juan, el apóstol de la verdad, el apóstol teólogo. Uno lee y relee lo que Benedicto escribió y cada vez entiende más lo que Jesús nos enseña. Y el Papa Francisco, Raúl, y al Papa Francisco recién lo vamos conociendo.
Pero para mí el Papa Francisco es como un nuevo San Lucas, que escribió en el Evangelio, que como médico y misionero une, sana y enseña. ¿A quién? A Cristo. ¿Y a quiénes les enseña? A los amhares. Los amhares en la Biblia era la gente más pobre y despreciada. ¿Quiénes son los amhares del siglo XXI? En la Biblia antigua eran los pastores, las prostitutas y los publicanos. Y ahora es la gente que no cree, es la gente que está encerrada en la técnica, es la gente que apoya el aborto, es la gente que está atrapada por la esclavitud de la droga, es la gente que está atrapada por la codicia del dinero. Eso, los que no han conocido a Cristo, porque la iglesia a lo mejor por un montón de razones no llegó a la periferia. Bueno, eso es lo que para mí el Papa Francisco nos está marcando, ¿no? Como San Lucas, como un médico, como dice el Papa Francisco. La iglesia tiene que ser como un hospital de campaña después de una batalla. Hay que juntar heridos. Monseñor Aguer siempre usaba un ejemplo muy parecido. Decía que la iglesia a lo mejor es como un bote que sobrevive al hundimiento de un barco. Entonces hay que subir a todo el mundo al bote. Todo el mundo que no se ha ahogado y que está nadando, tratando de salvarse, tiene lugar en el bote de la iglesia, en el barco de la iglesia, en la barca de San Pedro. ¿Se entiende? ¿La gente entiende? ¿No? Entonces, con esto termino. El Evangelio nace en la verdad, porque el Evangelio es la verdad de Dios y la verdad de los hombres. Pero esa verdad nace en la verdad, que se tiene que hacer bondad. La verdad se tiene que hacer bondad, porque la bondad legitimiza la verdad. Si la verdad es verdadera, se manifiesta en la bondad, que siempre la bondad es misericordia. Y esa verdad hecha bondad se convierte en belleza. En las catedrales, en los íconos, en los santos y al final en el cielo. Vamos a un corte. Virgen morenita, Santa Inmaculada, Virgen morenita.